Hola, asombrosos estudiantes y profesora. Esto va a ser tan asombroso que te vas a divertir aprendiendo. Fundamentos del lenguaje va a ser el tema a cubrir por nuestro grupo. En el lenguaje, buscamos qué aspectos biológicos, cognitivos y sociales intervienen o son necesarios en la adquisición del lenguaje. Al igual que nos preguntamos cómo se relacionan los procesos del lenguaje con las estructuras del cerebro. De modo que el lenguaje es exclusivo de los seres humanos. Por lo tanto, el lenguaje es una capacidad innata del ser humano y que se considera un factor biológico para desarrollar la comunicación. Sigue adelante para obtener más explicaciones profundas. ¿De dónde provino el lenguaje? La palabra distingue al hombre entre animales. Surgió por el deseo o necesidad de expresar pensamientos y llevándolo a buscar medios apropiados para ello. ¿En qué fecha apareció el lenguaje? No existe una fecha exacta al origen del lenguaje. Algunos datos importantes son los siguientes. Hace 400.000 años, el Homo erectus ya habría desarrollado las áreas cerebrales de Broca y Wernicke, relacionadas con la producción y la comprensión del lenguaje respectivamente. Hay teorías que sitúan el origen del lenguaje con el Homo sapiens, que parece que comenzó su andadura hace 50.000 años en África tras una severa glaciación. Algunas teorías del origen del lenguaje son: 1. La monogénesis. El lenguaje humano surgió una sola vez en una única comunidad, y todas las lenguas actuales proceden de la primera lengua primigenia. 2. La poligénesis. Las lenguas humanas pudieron nacer en varias comunidades independientemente, y las lenguas actuales procederían de diferentes fuentes. 3. Onomatopéyica. El hombre imita los sonidos del mundo circundante, imita la naturaleza, los animales, y en esta forma se origina el lenguaje. 4. Imitación de formas y movimientos. Por medio de los órganos de la fonación, el hombre imita la forma y movimientos de las cosas de la naturaleza. 5. Evolución cerebral. El lenguaje aparece como resultado de la evolución cerebral, incremento del tamaño y la inteligencia del cerebro. 6. GenFox P2. El origen del lenguaje también se explica medio millón de años antes, destacándose que se originó con el gen FOXP2, responsable del habla del ser humano. El gen regula movimientos del rostro y mandíbula. Fin del tema. Te recomendamos ver el siguiente tema. Te va a encantar. Bien, ahora te vamos a hablar sobre el lenguaje humano y el lenguaje animal. Se llama lenguaje a cualquier tipo de código de signos estructurados, para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. El lenguaje humano. El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aún así hay diversos tipos de lenguaje, como el natural y el formal. El lenguaje natural es el lenguaje común y ordinario de los seres humanos. Es un lenguaje oral, gestual y escrito. Y un lenguaje formal es un lenguaje artificial creado por el hombre cuyo objetivo es representar simbólicamente un conocimiento. El lenguaje humano emplea tipos de signos,
como índices, iconos y símbolos. El rasgo más distintivo del hombre con respecto al resto de los seres vivos es la capacidad simbólica. También el ser humano está dotado de logos, palabra. Tienen doble articulación, por ende es ilimitado y puede crear infinitos signos. En cuanto a la convencionalidad de los signos, no hay una relación necesaria entre significante y significado. Ahora te vamos a presentar el lenguaje animal, en donde podrás hacer una comparación con el lenguaje humano. El lenguaje animal se basa en el uso de señales sonoras, visuales y olfativas, a modo de signo, para señalar a un referente o un significado diferente de dichas señales. Y existe una imposibilidad de crear un lenguaje formal. Los animales no pueden crear ni utilizar símbolos. Bueno, existen excepciones en estudios con gorilas, chimpancés, etc. Como es el caso de Coco, cuya desde corta edad impresionó por su capacidad para aprender el lenguaje de señas y comunicarse con los humanos a través de él. Mientras los humanos estaban dotados de palabra, en cambio los animales solo tienen una voz por su única articulación, lo que les produce un lenguaje limitado. Su origen natural de las señas que utilizan y sus conductas innatas son comunes en todos los miembros de una especie. Características del lenguaje. Universal. El lenguaje está ligado al ser humano, pues toda persona lo utiliza para poder convivir colectivamente con sus semejantes. Aprendido. El lenguaje ha sido el resultado de un proceso evolutivo transmitido por la herencia cultural y social. Racional. El ser humano tiene que emplear el razonamiento para su funcionamiento adecuado. Doble articulado. Unidades significativas que son los morfemas y unidades distintivas que son los fonemas. Multiforme. Se presenta bajo muchas y varias formas. Heteróclito. Cada lengua tiene sus propias convenciones y normas. Dinámico. Se adapta a los cambios que suceden en el mundo. El lenguaje sufre modificaciones a través del tiempo. A continuación hablaremos acerca de las propiedades del lenguaje. Esta es la clasificación de las propiedades del lenguaje. A continuación te las definiré para que las comprendas de una mejor manera. Canal vocal auditivo. El carácter vocal auditivo es una de las propiedades definitorias del lenguaje humano. Es la lengua hablada y no la escrita, la modalidad natural y básica del lenguaje que se fundamenta en la emisión y la recepción de sonidos articulados. Transmisión irradiada y recepción direccional. Las señales lingüísticas inherentes al canal vocal auditivo se transmiten por el medio aéreo en forma de onda, así como la consecuencia de la física del sonido. Dichas ondas se expanden de manera radial desde el punto de origen, lo que permite que la señal emitida pueda ser captada por cualquier individuo que se encuentre dentro del radio adecuado en función de sus capacidades auditivas. Evanescencia. La señal que no es captada en el momento en que se emite se pierde, por eso no se saturan las señales. No perdura en el tiempo ni en el espacio. Esta propiedad del lenguaje solamente está presente en el ser humano. Carácter discreto. El carácter discreto de nuestro lenguaje nos indica que los signos lingüísticos dependen de cómo los relacionemos con otros signos. Un ejemplo.
Cada hablante sabe distinguir entre las palabras pata y bata, ya que no existe una posibilidad intermedia, sino que diferenciamos si es la palabra pata o bata, aunque la pronunciación del fonema P y B no sea clara. Semanticidad. Es la existencia de un vínculo, una asociación fija, sistemática y constante entre la forma de un signo y el contenido que representa. Todas las palabras tienen significados por sí solas y cada palabra evoca una cosa. Esta propiedad es común en el ser humano, las abejas y los cercopithecus. Arbitrariedad. La palabra no tiene nada que ver con lo que es. Se puede llamar de cualquier forma, es decir, las cosas no tienen un nombre por algo en concreto. Una excepción son las onomatopeyas, que sí lo tienen. Aquí abarca el significante, que es la palabra, y el significado, que es lo que el objeto evoca en tu mente. Ejemplo. El signo que hacemos con el puño cerrado y el pulgar levantado está pactado por la sociedad como bien, pero en otra lengua puede representar otro concepto totalmente diferente. Dualidad o doble articulación. La primera articulación está constituida por los fonemas o sonidos finitos que existen. La segunda articulación es la infinidad de combinaciones para construir palabras. Productividad. Es la capacidad de construir nuevos signos a partir de unidades más pequeñas, es decir, es la capacidad para que con un número finito de palabras se pueda realizar un número infinito de oraciones. Aquí se denota la jerarquía, que es cuando existen varias interpretaciones, y la recursividad, que es la propiedad por la que la misma regla gramatical se puede ejecutar repetidas veces. Especialización. Los órganos empleados en la producción verbal del lenguaje, si bien desempeñan otras funciones, están especializados en la realización lingüística, tanto en la producción como en la recepción de señales. Desplazamiento. Con el lenguaje somos capaces de referirnos a conceptos y sucesos distantes en los planos espacio-tiempo. En consecuencia, podemos comunicarnos sobre elementos que no están presentes ni temporalmente ni espacialmente. Intercambio de roles. Los usuarios de una lengua pueden ser de forma indistinta emisores o receptores de signos lingüísticos. Así, en un mismo usuario, estos papeles son reversibles e intercambiables. Retroalimentación total. Cada emisor es a su vez receptor de su propia emisión. Por consiguiente, el emisor controla en todo momento lo que emite. Transmisión cultural. El desarrollo del lenguaje, además de estar posibilitado por unos condicionantes fisiológicos que se transmiten a través de nuestro código genético, requiere que se materialice en un entorno sociocultural comunitario. Es decir, el lenguaje solo se desarrolla si el individuo desde su infancia está expuesto al uso de una lengua, dado que el carácter simbólico del lenguaje obliga a aprender la relación entre las señales y los significados de las mismas. Muy bien, ya aprendimos sobre las propiedades del lenguaje, ahora continuaremos con nuestro siguiente tema. A continuación vamos a hablar sobre el lenguaje animal. El lenguaje animal tiene su propio lenguaje por el cual está conformado por gestos, sonidos, movimientos y olores. El animal tiene diferente forma de comunicarse por medio de las siguientes. Los sonidos son señales sonoras que se manifiestan fácilmente y cada especie tiene diferentes sonidos. En las señales visuales, los perros hacen gestos que tienen un significado claro. Por ejemplo, erguir las orejas para que apunten hacia adelante y levantar la cola significa liderazgo. El olfato sirve para reconocer a las crías, buscar alimento, encontrar pareja y percibir el peligro. Cada animal posee glándulas odoríferas que producen señales químicas dolorosas con gran poder de comunicación. Los animales no articulan los mismos sonidos que un ser humano, puesto que no tienen la misma estructura y evolución de nuestra faringe. Incluso transmiten sonidos más complejos, por el cual transmiten su estado de ánimo o se comunica con otros miembros de su manada. Según investigaciones realizadas a ciertos animales, se puede observar que tienen una comunicación un poco más compleja. Por ejemplo, las abejas, puesto que mediante danzas son capaces de señalar a sus compañeros de colmena la dirección respecto al sol de una fuente de comida. Los primates no humanos y los delfines comparten un nivel intelectual similar y es muy posible que ambos grupos de animales sean capaces de proyectar sentimientos y otros elementos simbólicos para comunicarse, por ejemplo, los números. Incluso se ha descubierto que los delfines utilizan diferentes silbidos para dirigirse a cada miembro de la manada, como si les estuvieran llamando por su nombre.
Sin embargo, no se conoce si realmente son capaces de tener un lenguaje mucho más complejo. Espero que este video te haya ayudado a aprender más y gracias por tu atención.